Hola a todos, ¿qué tal? Hoy comentamos Northlanders, el regreso de Sven, una de las series de la gama media de Vértigo. Vértigo, recordemos, uno de los mejores sellos del mundo del cómic, que nació a principios de los 90, qué grandísima década, no sé quién puede criticarla, más aún comparándola con lo que se hace hoy día, y que en un principio estaba centrada en la fantasía. Series como Sandman, series como Predicador u otras que fueron añadidas a posteriori que ya existían, La Cosa del Pantano, Hellblazer. Conforme la década pasaba, la calidad de Vértigo en general se resentía y ya el cambio de siglo le sentó bastante mal. Hubo series, eso sí, que destacaron. Scalped, probablemente una de las mejores series del siglo XXI, o Fábulas, que volvía a la fantasía inicial. Pero ya Vértigo era otra cosa. El regreso de Sven es de esa etapa, de los 2000. Y si bien, ya digo, no es una mala serie, está en la gama media. Es una serie de Brian Wood, un guionista que aquí hizo creo que 50 números, hablo de cabeza. No me he podido preparar esta reseña bien. Y tuvo diferentes dibujantes. El primero de ellos, David Gianfelice, que hace poco vimos otra obra suya, esta de aquí. Gianfelice, un buen dibujante, aunque aquí muy lejos del nivel que tiene actualmente. Northlanders es una serie que tiene sus defensores, y es que hay mucho fan del tema vikingo. Vikingo entendido como los vikingos, los habitantes del norte de Europa, sobre todo de la península escandinava, de Dinamarca, que no se llamaban a sí mismos vikingos. Vikingos era como una actividad que hacían unas épocas del año, salían a vikinguear, a saquear, porque los vikingos eran saqueadores. Iban por la costa de Gran Bretaña, Irlanda, Francia, llegaban a España, incluso llegaron al Mediterráneo y muchos se convirtieron en varegos que eran la guardia personal del emperador de Constantinopla. Vamos a llamarla Constantinopla porque es como se llamaba. Eso de Bizancio es un invento francés. Los franceses son muy dados a sacarse términos de la manga, igual que Latinoamérica. Latinoamérica, no, Hispanoamérica, no, Iberoamérica, no, porque eso incluye solo España o la península ibérica. Y en América tenemos nuestras colonias, que la Guayana francesa, que tiene el tamaño de una cagada de paloma, pero para ser más inclusivos y tal, vamos a llamarlo Latinoamérica. Y ha cuajado. Igual que cuajó Bizancio, que es el nombre original de la ciudad antes de que se convirtiera en la capital del Imperio Romano de Oriente. Pero Bizancio, los habitantes de Constantinopla nunca se llamaron a sí mismos bizantinos, esto viene de los franceses, y el país, bueno, el imperio nunca se llamó así. Si le preguntaras a alguien de aquella época que vivía allí, pues diría que era Basilea ton Romagnón, el imperio de los romanos. No sé si se pronuncia así, siempre he tenido malísima capacidad para las lenguas. Pero bueno, estoy divagando. El caso es que esto es una historia contenedor para contarnos aventuras de vikingos. No es una serie que tenga una calidad regular muy alta, tiene altibajos. Mis favoritos son las historias cortas, como la que hay al final de este tomo, pero dentro de las historias largas está La Toma de París y alguno más, pues esta, el retorno de Sven, es la que más me gusta. Por eso es el tomo que tengo y por eso es el que recomiendo cuando me preguntan por este título. Brian Wood, que creo que hoy está cancelado, y al igual que Warren Ellis y alguno más, y que aquí se acompañó de diferentes dibujantes. Gianfelice, el italiano, aquí está un poco verde, pero aún así nos da un dibujo sólido y con buena narrativa, aunque la calidad de sus lápices ha mejorado muchísimo con el tiempo. Nos cuenta la historia de un varego. Los varegos eran nórdicos, vikingos, vamos a llamarlos, que servían al emperador de Constantinopla y que eran su guardia personal. Nada más empezar la historia vemos como Sven tiene un cargo importante en la Guardia Varega, pero recibe una noticia. Su padre ha muerto y su tío ha tomado el control de su herencia, de su asentamiento y todos los que viven en él. Aunque él hace mucho tiempo que dejó esa vida atrás, él nunca se sintió parte de ese mundo nórdico, esas creencias en los dioses de Asgard, bla bla. El caso es que acaba volviendo y eso desencadena, bueno,
toda una serie de acontecimientos que vamos viendo poco a poco. Antes de seguir, diré que si os suena la historia es porque esto se parece muchísimo a la película de Northman, El hombre del norte, aunque la película es muy posterior. La película es de hace pocos años y esto es de principios de los 2000. Pero es básicamente lo mismo, un vikingo, aunque ya decimos que no se llamaban así, que vuelve a su casa en las Islas Orcadas. La isla Orcadas básicamente está en mitad de la puta nada, al extremo del mundo, encima de Escocia. Y el caso es que, comparado con Constantinopla y el mundo en el que vive, pues una tierra pobre, una tierra que apenas subsisten, están al norte del norte. Sin embargo, él tiene cuentas que ajustar con su tío, que ha usurpado su herencia, y cuentas que ajustar con el pasado. Es una buena historia, quizá un poco estirada. Estos son 10 números, podría haberse contado perfectamente en 7 u 8. Y tampoco si te pones a indagar, hay cosas que no cuadran mucho. Es decir, si cuando se presenta el personaje delante del tío le pide a su guardia que se lo cargue, pues fin de la historia, que es lo más lógico. Pero bueno, nos habríamos quedado sin el desarrollo de toda la trama. Básicamente es este hombre vuelta a su origen, a pesar de que él simplemente quiere su herencia, dinero, oro y volver a Constantinopla, al Mediterráneo cálido, con su amante, pero poco a poco se va introduciendo más en lo que es el mundo que dejó atrás, la gente, antiguos amantes, y bueno, pues a partir de aquí una historia para recuperar lo que es suyo, con personajes secundarios que están bastante bien. Esta escocesa, que es la última superviviente de su clan, que fue arrasado por la llegada de los vikingos, un antiguo amante, la mano derecha de su tío, un tío muy supersticioso y que representa las viejas tradiciones, la creencia en los dioses del norte, bla bla, mientras que él no cree nada y nunca creyó. Y bueno, pues la verdad es que muy entretenido, bien dibujado, es decir, Gianfelice, si lo comparas como es hoy día, pues se le nota bastante peor, pero narra muy bien, las vestimentas, todo está. Los vikingos no llevaban cascos con cuernos, eso de las películas antiguas, la ropa, las armaduras, las armas, todo está muy bien hecho. Y bueno, hay algunos fallos. Es decir, las mujeres en Constantinopla, a veces lo encontramos, no vestían como árabes, pero aparte de eso, la historia no chirría y tiene momentos muy épicos y funciona. El resto de la serie para mí va cayendo con alguna historia que resalta por encima de los demás, pero dentro de las historias largas esta es mi favorita y la que recomiendo cuando me piden mi opinión sobre la serie. Y poco más, se termina la historia y al final tenemos una historia corta, muy buena, mejor que la historia original, la historia de un niño que vive en un monasterio, a los pies de un monasterio en Inglaterra, un niño que desprecia el cristianismo y esa vida contemplativa y de sumisión a Dios, que es la que tiene, bueno, que es su destino. Y cuando llegan los hombres del norte, cambia todo. Esa historia está muy bien. En cuanto a la edición, pues muy buena. Una edición de ECC de las buenas. No todo lo hizo mal. Tapa dura, buen papel, diseño bonito. Lo único que no tiene ningún texto. Esto Panini le hubiera puesto un par de historias, textos, prólogo, epílogo y biografía de los autores. Aquí no tenemos nada, simplemente las consabidas portadas alternativas o portadas de algunas de las portadas y de la serie original y poco más. Una buena lectura, sobre todo si te gustan los vikingos. Nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.